Bienvenidos al tutorial paso a paso de cómo entender la Biblia en solo 7 minutos. El día de hoy vamos a ver creencias limitantes que no nos permiten entender la Biblia. Así que agárrate fuerte porque esto viene completo. El paso número 1 es que tenemos que aprender a desaprender. Tal vez por nuestra familia, nuestras creencias, nuestras religiones, las redes sociales, hemos visto y lo hemos adecuado a nosotros y creemos que es así. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, número 1, que para nosotros entender la Biblia debemos de tener temor a Dios. Y una de las cosas de tener temor a Dios es negarnos a nosotros mismos. Creencia número 1 que no te permite entender la Biblia es decir esto. Eso fue para Israel. El pueblo de Israel fue escogido por Dios para llevar luz a las naciones. Y recuerden que el pueblo de Israel se formó en varias naciones, en varias culturas, con diferentes extranjeros que se acercaban a Israel, incluso también para pertenecer al pueblo de Israel. Para hacer diferencia de lo mundano y de lo santo, Dios le dio instrucciones a este pueblo, lo que diferenciaba lo que eran pueblo de Dios y los que no eran. A esto se le llamó también pacto. Dios hizo un pacto a través de las generaciones para cumplir los mandatos que Él dio con su pueblo y así hacer diferencia de lo que es santo y lo que es profano. Todo pasó a Israel, incluso el Dios que murió y vivió por ti era judío con costumbres judías, donde pasó en ese lugar, no en República Dominicana, no en Estados Unidos, en ese lugar. Yo te pregunto a ti, entonces si Dios murió en ese lugar, ¿su sangre fue solamente para ese lugar? Si las creencias que Dios estableció para el pueblo, porque fue el pueblo que Dios escogió y se la dio a Él, entonces el pacto y la protección de Dios es solamente para ese pueblo. Pregúntate esto. Una de las evidencias más poderosas y más grandes es la historia y la cultura del pueblo de Israel. Tú quitas a Israel y estás negando la gloria que Dios estableció en ese pueblo escogido. Entonces, cuando tú no te crees parte de la palabra de Dios que depositó en Israel, tú no te crees parte de Dios, no de Israel. Lo que nos lleva a la creencia limitante número 2, y es decir, Yo soy gentil. ¿qué significa gentil? Gentil significa fuera del pacto. Tú no quisieras estar fuera del pacto. ¿Y qué dice Dios acerca de esto? De que todo el que cree en Dios debe saber esto. Números 15:15, palabra de Dios. Dice, una misma ley habrá para ustedes y para el prosélito, gentil o extranjero, que viva entre ustedes. Estatuto permanente a través de sus generaciones, como ustedes. Así será el prosélito delante de Yahweh. O sea, como ustedes son Israel, lo que ustedes practican, la palabra que Yahweh le dio a su pueblo, así mismo ustedes deben ser los extranjeros que se injerten en Israel, deben ser como Yahweh indicó. Y eso es una bendición grandísima. O sea, que todo el que cree en Dios, en la ley y los mandamientos de Dios, y es parte de su pueblo, entonces Dios va a ser su Dios. Creencia limitante número 3. Escuchen bien. La ley es de Moisés. Ay, Dios mío, ¿cuántas veces yo he escuchado esto? Inmediatamente cuando una persona dice la ley es de Moisés, yo sé que no ha estudiado la Biblia. Por la sencilla razón. Primero, Moisés no estuvo cuando Dios creó el mundo. Y Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esto es palabra de Dios. Todo lo demás es historia. Gente obedeciendo y desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué la ley de Dios está escrita en historia? Para que la recordemos. Vamos a ver personas que guardaron la palabra de Dios y personas que no guardaron la palabra de Dios. Porque Moisés no estaba cuando Dios hizo la creación, sino que Dios le dio instrucciones de que el sol iba a salir de día y que la luna iba a alumbrar de noche. Y que esas son instrucciones que aunque creas o no en Dios, va a suceder, por eso son leyes. Y dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pero la ley de diezmo sí se debe de quedar, pero esa no. ¿Ustedes se han preguntado por qué no guardan el sábado? ¿O ustedes se han preguntado por qué de todos los mandamientos que tienen el sábado? ¿Qué es la señal entre él y su pueblo? Realmente la ley entera es la señal entre él y su pueblo, porque la ley de Dios es que te diferencia del mundo, de otras religiones, de otras creencias, del politeísmo, del paganismo. Pero nadie se lo pregunta eso. Y eso descarta la idea de que la ley es de Moisés, sino que la ley es de Dios, escrita por Moisés. Otra creencia limitante y muy popularizada es la creencia de Empieza a leer la Biblia desde Juan. No, que tú para entender la Biblia tienes que empezar a leer desde Juan. Es como tú empezar una película al final y pretender saber qué fue lo que pasó en esa película. en el principio Dios era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios.
Para tú entender la misión de Yeshua y de todo lo que hablaban los apóstoles, debes ir al principio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, para tú saber de qué ellos estaban predicando, para tú entender qué era esa palabra que se volvió carne. Esta creencia es peligrosa, es una de las más peligrosas que el enemigo ha utilizado durante años, y es: Dios quitó la ley, Dios la cambió, Dios la grabó en el madero. Y que los principios y estas ordenanzas no se cambian, pero la ley sí. Eso es peligroso, que atenta directamente con la palabra de Dios, porque ley en la Biblia significa palabra de Dios. Entonces, Daniel 7:25 te dice que el anticristo hace lo siguiente, dice: proferirá palabra en contra del Altísimo, de los santos del Altísimo reprimirá, se propondrá cambiar los tiempos y la ley. Yo no sé realmente en qué lado de la profecía tú quieres estar, en los que guardan los mandamientos de Dios o en los que lo desobedecen y quieren cambiar la ley. La pluma mentirosa ha cambiado muchas leyes de Dios, que sábado por domingo, que fiesta mundana. Tengan mucho cuidado con eso. Yeshua el Mesías, en que ustedes han creído, Cristo Jesús, dijo: yo soy la ley de Moisés. Y ustedes me rechazan, leen la ley, leen la Biblia y no me conocen cuando yo soy la ley de Moisés. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que Él, la palabra de Dios, se volvió vida en Yeshua. Eso no la quita, eso la hace que nosotros también lo cumplamos, porque si no... Que nosotros también cumplamos. ¿Cómo que se dice? Si nosotros somos seguidores de Dios, en verdad deberíamos encarnar realmente lo que Él hizo, porque Él demostró, siendo humano, que Él podía guardar la palabra de Dios y que también nosotros podemos guardarlo. No tenemos que ser perfectos, tenemos que mejorar cada día. Ese adversario interno de nosotros de querer hacer lo que queramos. ¿Cómo Dios te va a hablar si tú estás rechazando sus palabras? Si sus palabras son sus leyes, ¿cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo Dios te va a responder? ¿Cómo Dios te va a guiar si tú has decidido rechazar su palabra ya? Coméntame abajo que otras creencias limitantes no te piden entender la palabra de Dios, y lo vamos a anotar para el próximo video. ¿Qué tú opinas acerca del sábado, de los mandamientos, de la ley? Está tu opinión abiertamente, siempre con educación, y le estaremos respondiendo. Que Dios te bendiga.